Muy buenas noches, Leopoldo. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto en escucharlos. El placer es nuestro y le agradecemos muchísimo este rato que nos regala para estar acá conversando en Antípodas. No, por favor. Antes que nada, Leopoldo, que queríamos preguntar un tema delicado. Hubo hace muy poquito una filtración muy grande, que está todavía en revisión, una filtración de datos, y las malas lenguas están diciendo que podría estar relacionado con algunas facciones de no resueltas o no encariñadas o con algún problema de inteligencia. ¿Usted qué puede decirnos al respecto, Moro? Específicamente, ¿a qué filtración de datos se refiere usted? Hace muy poquito se había hablado de que hubo una supuesta filtración, no está confirmado, pero salió en prácticamente todos los medios, que se habría chupado una base de datos de 45 millones de argentinos, básicamente todos, de lo que sería el Registro Nacional de las Personas. Obviamente, sin confirmar o desconfirmar esta noticia, quisiera que usted me dé una opinión respecto de esto que se estaba diciendo, ¿no? Digo, off the record se estaba hablando de esto, de inteligencia. ¿Esto es así, Sí, no sí, es tan sí. así? Obviamente lo que Oficialmente nosotros no tenemos conocimiento de que esto haya ocurrido. Sí ha habido en el pasado algunas dificultades, por ejemplo, con filtraciones de datos personales de la Dirección de Migraciones y de algunos otros entes estatales. Pero bueno, eso no necesariamente, aunque no hay que descartarlo nunca, pero no necesariamente entra en la esfera de la violación de la ley de inteligencia. Porque a veces ocurre, sobre todo en estos tiempos, que esto es producto de ciberpiratería. Es decir, a veces tiene que ver con comercialización de esas bases de datos o con traspasos de esa información de una plataforma a otra. No necesariamente forma parte de violación a la ley de inteligencia, pero siempre hay que estar atentos, claro, porque hoy la inteligencia en general digamos, practica y se tramita a través de la tecnología, a través de las plataformas. Ya no existe más ese espía que anda caminando detrás de una persona con anteojos negros y sombrero. Hoy hay inteligencia formas. artificial y otras formas, y bueno, por supuesto la protección de las bases de datos es muy importante, sobre todo si se trata, por supuesto, de bases de datos públicas, ¿no? Le hago otra pregunta pegadito a esto, que estábamos debatiendo hace un ratito, y en su doble rol, ¿no? Tanto como diputado y como de extracción periodista, ¿no? Ha trabajado muchísimo en ese rol. Sí. ¿Qué opinión le merece, digamos, hablamos nosotros de las corporaciones mediáticas, ¿no? De la bajada de línea y de esto también de la incitación al odio? ¿Qué opinión le merece hoy la situación en Argentina? ¿Cómo está? ¿Cómo describiría esta situación? Porque nosotros en el comienzo del programa hablábamos precisamente de las corporaciones mediáticas y de esto de las bajadas de línea, de establecer un tema, ¿no? La semana pasada hubo varios medios que se refirieron a un humorista y dele, que te dele, digo, ¿no? Y parecía que la noticia más importante de la Argentina era esa. Después apareció Icardi con Wanda y La Mar en Coche. Digo, ¿qué opinión le merece respecto de esto? A ver, en primer lugar, yo creo que desgraciadamente el periodismo murió hace mucho tiempo. Si por periodismo entendemos una mirada que siempre tiene alguna carga de subjetividad, pero que pretendía poner en agenda, en debate de la sociedad los temas sin darles un sesgo particular o tratando de influir en la opinión pública para cambiar tendencias o miradas sobre la realidad. Esto se ha modificado, no hay periodismo en la Argentina. En todo caso, el periodismo es lo que se definió hace un tiempo atrás como periodismo de guerra. Y evidentemente el fenómeno de concentración en materia de información, de comunicaciones, ha favorecido un escenario donde estos grandes conglomerados de medios son de alguna manera el brazo armado, los voceros
de un bloque de poder que es el que está detrás de todo esto. El bloque de poder en la Argentina específicamente lo constituyen, bueno, las empresas más concentradas, los fondos de inversión, hoy están expresados fundamentalmente en la Asociación Empresaria Argentina, en algún sector de la cúpula de la Unión Industrial Argentina, y este conglomerado de medios que encabeza por su volumen y tamaño Clarín, y de alguna manera también integra la nación, son los que representan y expresan en la lucha política, en la construcción de un sentido común, a esos intereses. Maravillosa la reflexión y le agradecemos de verdad, sobre todo la sinceridad. Exacto. Después va a preguntarle a Elías, pero tengo otra pregunta. Leopoldo, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí. Ahora bien, ¿qué tal, Elías? ¿Cómo le va? Ahora, a la luz de lo que estamos viendo, estamos camino ahora a las elecciones del 14 de noviembre, ¿no? Y nos encontramos con que hoy la doctora Servini de Cubría hizo lugar a una medida cautelar suspendiendo el tema, vio que estaba ese bono que se le estaba dando a los menores de 18, los chicos de 18 a 24 años para distraer la mente, porque supuestamente viola la ley electoral. Es decir, a la luz de lo que estamos viendo, principalmente los abogados, sanciona con un amparo diciendo que estaban comprando votos violentando el proselitismo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la verdad le debo decir con toda franqueza, no sé en qué momento, puede ser que haya ocurrido ayer u hoy, porque la verdad que no tengo en la cabeza el calendario electoral, puede ser que haya ocurrido que se haya cumplido el plazo previo a la elección, como ocurre con todas las elecciones, donde el Poder Ejecutivo debe dejar de, no de llevar adelante actos de gobierno, pero sí, por lo menos debe dejar de difundirlos cuando se trata de un acto de gobierno que puede influir en el ánimo de los electores. Francamente, este caso en particular no lo conozco. Ahora, que el Poder Judicial se ha tomado la mala costumbre de tratar de influir, del mismo modo que recién lo decíamos respecto a los medios, porque los medios son los que le arman la agenda a la oposición, claramente, no es menos cierto. El Poder Judicial se involucra en la campaña electoral. Hoy mismo tenemos un ejemplo de ello. El fiscal Marijuán se ha opuesto a que se cierre definitivamente, porque ya venía con una falta de mérito, la famosa y mentirosa causa de la ruta del dinero K, a pesar de que el juez Casanelo, la Cámara, incluso le impone al juez que termine con la causa. Marijuán salió a oponerse. También ayer u hoy la DAIA se opone a que se cierre el expediente de otra causa mentirosa como es la del memorándum con Irán. El fiscal Stornelli le pide al juez Ercolini que mande un exhorto a España por unos supuestos dichos de un jefe de contrainteligencia de Chávez y de Venezuela, dichos que por otra parte forman parte de una declaración donde este personaje está tratando de salvarse de una extradición de España a Estados Unidos. Es obvio que todos estos poderes fácticos se van a involucrar en estos últimos días de campaña y van a hacer lo posible por tratar de arrinconar al gobierno y producirle una derrota electoral. Del mismo modo que está ocurriendo con algunos formadores de precios, como Molinos Río de la Plata y algunos más, que se niegan a un acuerdo que a todas luces es absolutamente necesario y beneficioso para el pueblo argentino, como es poner una pausa por 90 días en estos aumentos de precios desenfrenados que no tienen ninguna razón de ser, porque el tipo de cambio está relativamente controlado, porque no hay aumentos tarifarios, en el año 2020 no hubo, y en el año 2021 las tarifas de servicio público aumentaron apenas un dígito, 9%, porque en los últimos meses no hay aumento de combustibles, y además porque las tasas de interés para descuento de cheque de las empresas bajaron del 80% en la época de Macri al 35% ahora, que sigue siendo alto, pero no es el 80%. Entonces no hay ninguna razón para estos aumentos de medido de precios. Coincido plenamente, Leopoldo. Le hago otra consulta y obviamente con este nivel de sinceridad que además agradecemos profundamente. ¿Qué opinión le merece la Unión Cívica Radical
acompañando en esta comparsa, le llamo yo, amarilla, que se va mutando, va cambiando de color. Esto es mío, esto es yo mío, me hago cargo, Venturino lo dice. Digo, ¿qué opinión le merece? Yo creo, y esto es una opinión personal, creo que está para mucho más, pero quisiera conocer su opinión, por favor. Bueno, a mí ya hace mucho tiempo que la actuación de los dirigentes que se han quedado con la sigla de la UCR, además de causarme un profundo dolor en lo personal, porque yo he militado más de 50 años en el radicalismo, me da algo de vergüenza ajena, porque efectivamente es un partido que ha dado mucho a lo largo de la historia de la Argentina. El radicalismo, como usted. Perdone, le decía que coincidimos. Como usted lo sabe, el radicalismo acompañó más de la independiente de la patria, así que es muy importante. Pero bueno, hoy está en un rol lamentable de partener o de furgón de cola de un modelo conservador. Yo creo que mucha gente, por ejemplo, que en estas PASO votó a Manes, no se va a dejar secuestrar el voto por Macri, por Santilli, por Patricia Bullrich, por Milei, por Esper, porque finalmente ellos van a terminar todos juntos después de la elección contra el gobierno nacional, popular y democrático. Y me da la impresión de que mucha gente que votó a Manes, por el hecho de que era una figura nueva, que se incorporaba a la política, no es gente que está en contra de la educación pública, como lo está el macrismo duro, no es gente que está en contra de sostener un sistema de salud, no es gente que está a favor de terminar con las indemnizaciones por despido sin causa justa. Son profesionales, monotributistas, no tal vez de la categoría más baja, pero son monotributistas, son pequeños comerciantes, y no creo que se dejen secuestrar, reitero, el voto por esta derecha, porque la verdad es que hay que tener mucho estómago para acompañar una derecha que no solamente es liberal, sino que ahora además se ha transformado en fascista y autoritaria. Leopoldo, usted sabe que haciendo un análisis en base a lo que usted dijo, después de las PASO, me quedó una duda. Alberto, ¿decayó, se debilitó o Cristina se fortaleció con el resultado de las PASO? No ocurrió nada de eso. En todo caso, si hay algo que se ha debilitado, es los resortes que el pueblo argentino tiene para defenderse y sobre todas las cosas para poder salir de la pandemia en las mejores condiciones posibles. Porque lo cierto es que, bueno, la pandemia se ha ido debilitando, felizmente ha ido decayendo, no de casualidad, no porque el bicho ha dicho, bueno, me voy de la Argentina, sino porque hubo una política que lo arrinconó, que arrinconó al coronavirus, primero tratando en una etapa muy difícil porque no había vacuna, no había medicamentos. Es más, recuerden ustedes que la propia ciencia médica estaba absolutamente desorientada. Algunos días te decían, bueno, lo vamos a combatir con el suero equino, otras veces decían, vamos a poner suero humano de los que ya se contagiaron. Nadie acertaba con esto. Mientras nadie acertaba, no se podía permitir que la gente se muriera como mosca en la puerta de los hospitales. Entonces se aumentó el número de camas de terapia intensiva, se triplicó, se trajeron respiradores. Cuando en el mundo se disputaban en los aeropuertos los respiradores. Y después empezaron a llegar millones de vacunas, y entonces hoy tenemos controlada. Por supuesto no significa que hay que cantar viva la Pepa, pero estamos en una situación de mayor control. Simultáneamente con eso, como era de esperar, empieza a producirse la reactivación de la economía argentina. Una reactivación heterogénea. Empezó primero el sector industrial, después le ha seguido el sector de la construcción, y ahora finalmente está siguiéndole el sector servicios, encabezado por el turismo, la gastronomía, etcétera. Bueno, no creo que la gente el 14 de noviembre, que es cuando se define la elección, porque lo otro ha sido de alguna manera un banco de prueba, no creo que la gente quiera frenar la reactivación. Y la verdad que el único sector político en la Argentina que se compromete con la idea de una Argentina industrial, de una Argentina desarrollada, de una Argentina que pegue un salto tecnológico es el Frente de Todos. Cambiemos, lo único que está pensando es cómo le saca la indemnización a los trabajadores, cómo termina con los convenios laborales,
El otro día, en el debate de los diputados de Capital, María Eugenia Vidal dijo suelta de cuerpo que la forma de resolver el endeudamiento de la Argentina era con más deuda. Digo, no tienen nada para proponer, son anti todo, anti vacunas, anti cuarentena, anti barbijo, anti crecimiento industrial de la Argentina. Y bueno, me parece que la gente va a terminar optando por alguien que tenga una propuesta constructiva. Bueno, eso tiene que ver, y coincidimos con usted, con el odio, tiene que ver con esta grieta que cada día se hace más profunda, una grieta que por momentos es ideológica, por otros momentos parece que es de índole económica, de otros momentos parece hasta racial, pero siempre, siempre girando en torno al odio, ¿no? Y ninguna propuesta, como decía. Absolutamente. Leopoldo. Bueno, la herramienta del odio siempre fue usada por las minorías, ¿no? Siempre fue usada por las minorías. Claro, claro. Así que bueno, Leopoldo, le agradecemos por estar con nosotros esta noche, darnos su tiempo para por lo menos charlar un rato y ver la actualidad política que estamos viviendo de camino al 14 de noviembre. Le mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes por la paciencia, que les vaya muy bien. Gracias por este tiempo. Buenas noches.